Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos la participación del licenciado Luis Gómez Nina, quien es contador público autorizado y es un profesional que tiene vasta experiencia en lo que son los mercados de valores y precisamente viene a tratarnos el tema relacionado con lo que son los mercados de valores internacionales y lo que ha sido el empuje que ha tenido el mercado de valores en la República Dominicana. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por esta segunda invitación a tu programa que tiene una audiencia exquisita. Estamos aquí a tu disposición. Gracias. Dice Luis Olivo, el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que este programa es un toque de queda para lo que es la familia del contador dominicano. Luis, vamos a entrar en materia. ¿Qué son los mercados internacionales y cómo funcionan estos mercados? Bien, los mercados internacionales tienen que ver con el mercado de valores, que básicamente es muy conocido desde aquello de que hay que conocer lo que es Wall Street, que es donde se crea la primera bolsa de valores. Y Wall Street como pared indicaba como la calle de la pared, vamos a decirlo así. Okay. Entonces de ahí viene el nombre, donde iban a transar de manera informal muchos agricultores que hacían oferta de sus productos y se transaban en esa calle. Con el tiempo, Wall Street se convierte entonces en, se puede decir, en el centro del mundo del mercado de capitales, que es un nombre más tecnificado del típico mercado de valores. Entonces el mercado de valores comprende el mercado de activos financieros, normalmente generadores de deuda, como son las acciones, como son los bonos y como son otros instrumentos financieros. El mercado de los derivados es parte de ese mercado de valores y cuando escuchamos la palabra mercado, siempre nos llega a la cabeza el mercado que conocimos de manera primaria nosotros, cuando nuestras abuelas, el abuelo... El mercado de productos agrícolas. El mercado de productos agrícolas, agropecuarios, donde prácticamente en aquella economía de los hogares era muy típico que el hombre dejaba el famoso diario y con ese diario la esposa o la compañera o la concubina, como se llamara la pareja, tenía que resolver lo del mercado. Yo llegué a ver a mis abuelas yendo a los mercados, haciendo la compra del día, porque normalmente no habían, en muchos casos, nevera para refrigerar carne. Entonces, ni tampoco los supermercados en esa época. No había supermercados, los colmados eran muy limitados y los grandes almacenes tampoco existían. Por lo tanto, el mercado era en aquel tiempo un lugar donde comercia un consumidor, que era la persona que iba a comprar, y un ofertante, que eran los puestos que habían dentro de esos mercados. Llevando eso ya a lo que es el mercado de valores, justamente lo mismo. Es un espacio físico donde convergen inversionistas que tienen capital, sí, para ahorrar o para tratar de multiplicar, y también tiene que ver con los emisores de deuda, que son los que hacen las ofertas de los diferentes instrumentos financieros. Luis, de hecho realmente los mercados de valores tienen su historia desde el siglo XVII en Europa y Estados Unidos comenzó a tener transacciones luego de su independencia allá en el siglo XVIII. Inclusive esos primeros instrumentos de intercambio ciertamente se comercializaban, en esos mercados donde también se intercambiaban esos productos, y de hecho la forma en que se realizaban era que una persona iba con esos documentos, en este caso las acciones o esos papeles que representaban los instrumentos de capital, y comenzaban a vociferar a qué precio iban a comercializar ese tipo de instrumentos financieros de entonces.
¿Cómo funciona el mercado de valores, Luis? Bien, para hablar del mercado de valores tenemos que ir un poco a los antecedentes del mercado de valores. Hasta el año 88, 1988, del siglo pasado, increíble que cómo podemos hablar del siglo pasado, nosotros hoy en el año 2023. Nosotros, Nicolás, tenemos el privilegio de haber nacido en un siglo y vamos a desaparecer en el siglo siguiente. No todas las personas tienen la posibilidad de vivir en medio de 2 siglos. Y de alguna manera, el mercado de valores en la República Dominicana, desde el año 1953, que ya existía el Banco Nacional de Valores, que se crea originalmente para la comercialización de títulos mobiliarios. Mobiliario comparado con los inmobiliarios, que es una palabra más conocida, tiene que ver con los inmuebles, pero todo lo que es títulos, pagarés, pagarés notarial, contrato de futuros, contrato de venderte un instrumento financieros, se convierten entonces en títulos de deuda. Ahí están los bonos también. Entonces, se puede resumir que el mercado de valores es un lugar donde convergen tanto inversionistas como los emisores de esos instrumentos financieros que la profesión contable define muy bien en la NIF número 9. La NIF número 9 trata sobre los instrumentos financieros y justamente se dice claramente en las definiciones de que un activo financiero de una persona es un pasivo financiero de otra persona. Por lo tanto, si yo como empresa tengo la posibilidad de emitir un bono corporativo, entonces yo, al ser el emisor de esa deuda, yo soy el pasivo de alguien. Alguien que compra mi bono hace una inversión y lo lleva a una cuenta de activo. Pero yo que estoy colocando ese papel comercial, ese bono, ese instrumento de deuda, que pueden ser acciones comunes, acciones preferidas, o pueden ser sencillamente figuras como el fideicomiso, pueden ser fondos de inversión. Son diferentes instrumentos que no tienen nada que ver con títulos inmobiliarios. Bonos del gobierno. Bonos del gobierno, el Ministerio de Hacienda emite bonos del gobierno. El Banco Central, que tenía una ventanilla en el propio Banco Central, a partir de la desmaterialización de los títulos, le envió su cartera de los que tenían depósito en el Banco Central a la Dirección de Crédito Público, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, se resume que entonces el mercado de capitales, como también se le llama el mercado de valores, es el lugar donde convergen inversionistas y acreedores de esos inversionistas. Correcto. Luis, vemos que en República Dominicana todo lo que tiene que ver con el mercado de valores ya en este año cumple unos 70 años, pues fue en 1953 cuando se comenzaron, diríamos, los primeros pasos en términos de normativa legal, ¿verdad que sí? Exacto. Se emite en la fílmica que tenemos, se presenta algo interesante que me recordó al nacimiento, evolución y caída del Imperio Otomano. Okay. Los musulmanes sí. Decía, y eso viene del Corán, en que Mahoma decía que quien lograra conquistar a Constantinopla, que es donde estaba el imperio bizantino de Oriente, que no era más que la otra parte del imperio romano que ya había caído en la parte de Occidente, en Europa. Entonces Constantino se atrincheró en unos castillos y en unos muros. Los muros de Constantinopla se decían que eran inexpugnables. Y un otomano, Mehmed II, justamente hijo de Marat, que habían intentado todos los antecesores de él tomar a Constantinopla y le había sido imposible. Ajá. Entonces el Imperio Otomano nace ya hacia 1453
cuando Mehmed II logra derribar los muros de Constantinopla, penetrar y conquistar entonces lo que ellos llamaban la manzana roja. Cada vez que los musulmanes en ese tiempo decían que el objetivo de su lucha era llegar a obtener la manzana roja, se referían a conquistar a Constantinopla. Y cuando la conquistaron tuvieron 5 siglos, hasta 1922, cuando concluye la Primera Guerra Mundial, y entonces ahí es donde termina los 500 años del Imperio Otomano. Y a los árabes que venían aquí del Líbano, de toda la parte de Arabia, que estaba controlada por los otomanos, le decíamos los turcos. Y es porque venían con pasaportes turcos. Es correcto. Pero eran árabes. Puedo confirmar eso porque precisamente tengo relaciones de amistad con un señor apellido Arbaje, y precisamente yo le hice esa pregunta a Abraham, que si él no era de Turquía, ¿verdad? ¿Por qué le decían turco? Entonces él me decía que Turquía para ese entonces era el único país árabe que emitía pasaporte, entonces exacto, todos los pasaportes venían. Porque era el Imperio Otomano que había conquistado, imagínate, ellos llegaron hasta la Siberia y derrotaron a los mongoles, que era un imperio también. El imperio no, y que de mongol. ahí, Luis, cuando finaliza ese Imperio Otomano en 1922, entonces de ahí es que se asumen, diríamos, el control de esos territorios, tanto Inglaterra, Rusia, Alemania, que de ahí es que sale entonces el hecho de que a los judíos se le entregó una parte de esos terrenos, producto de precisamente esa situación. Entonces decíamos, Luis, República Dominicana ya tiene una historia, diríamos, madura, adulta respecto a lo que es el manejo de los mercados de valor y los mercados financieros, ya que en 1953 se emitió la primera normativa. Lógicamente, los mercados financieros no tienen sus orígenes recientemente, como habíamos comentado, aunque sí han tenido un mayor desarrollo, Luis, con el tema de la tecnología, que es lo que le ha dado el impulso para que hayan, diríamos, mercados de valores de empresas de un país que cotiza en otros mercados. A nivel internacional, ¿cuáles pudiéramos decir que son los mercados más importantes hoy en día, Luis? Bien, a nivel internacional, los mercados de valores, está la Bolsa de Valores en los Estados Unidos, la llamada NYSE, que quiere decir New York Stock Exchange. Entonces, ese NYSE, que tiene una página muy rica, permite ver indicadores como el Dow Jones Industrial, que tiene las 30 empresas más importantes, el Standard & Poor's 500, que tiene las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, y está el Nasdaq, que son todas las compañías básicamente de tecnología, aunque abarcan medianamente algunos servicios menores. Aquellas que están colocadas en Silicon Valley. Sí, que son la mayoría de las Silicon Valley. Ahí está Google, ahí está Amazon, ahí está Alphabet, están todas las Microsoft, que son las que lideran básicamente el Nasdaq. Es interesante cómo hay una confusión en el mercado, que alguien dice, yo quiero invertir en el Dow Jones o yo quiero invertir en el Standard & Poor's, y no lo pueden hacer, porque son indicadores de un grupo de empresas donde sí se pueden adquirir acciones y participaciones. Entonces se han creado, por ejemplo, tú tienes el índice Nasdaq, que hay 13 tipos de Nasdaq diferentes. El Nasdaq 100 es el que más se conoce, pero lo interesante es que los ETF, que son... El Nasdaq 100 significa las 100 empresas que están... que son básicamente, la mayoría son de tecnología, pero abarca otro tipo de empresas que no son de tecnología. Y tú te encuentras algunas empresas que convergen, por ejemplo, Coca-Cola se encuentra en el Standard & Poor's, pero Microsoft tú la encuentras en el Standard & Poor's y la encuentras en el Nasdaq también, cotizando. Y muchas veces cotizan con diferentes nombres o con diferentes símbolos en el mercado de capitales. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un acronismo de KO en uno de los índices, y tiene uno de Coke
o sea, Coque, con K, en el Dow Jones. Quiere decir que hay empresas que son relacionadas con otras, muchas veces una es la industrial, la otra es la comercializadora, y como son empresas públicas que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, entonces tienen la posibilidad de vender participaciones de patrimonio, llámese acciones, directamente en diferentes tipos de mercados, en diferentes tipos de indicadores. Luis, ¿pueden las empresas de República Dominicana cotizar en esos grandes mercados internacionales? Sabemos que usted fue vicepresidente de Tricón y Tricón en algún momento cotizó en el mercado de Nueva York. Queremos que usted le explique a nuestro amigo televidente cómo fue ese proceso, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Volvemos ahora.